Antes de iniciar con el meollo de este asunto debemos pensar, ¿qué es el suelo? Así que ponga atención Ramírez porque le voy a explicar. Voy a robar la definición de la Biblia de la mecánica de suelos. Suelo representa todo tipo de material terroso, desde relleno de desperdicio, hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves. Quedan excluidas de las definiciones las rocas sanas, ígneas, metamórficas y los depósitos sedimentarios altamente cementados, que no se ablanden o desintegren rápidamente por acción de la intemperie. Básicamente determina la composición del suelo y sus características en términos de ingeniería. Ahora que tenemos todo claro, agarra tu DeLorean y viajemos al pasado. Se tiene registro que las civilizaciones antiguas como los chinos en el 3000 a.C. ya tenían conocimientos de cómo manipular los suelos con la construcción de caminos, puentes y la Gran Muralla China, cosa que también se puede decir de otras civilizaciones, como podrían ser los egipcios que en el 2000 a.C. ya habían construido las grandes pirámides de Giza y ya se usaba la piedra en la construcción de cilindros para las estructuras pesadas erigidas sobre suelos suaves. La superficie exterior de los cilindros era alisada para que presentara poca resistencia a la penetración, lo que indica que para entonces ya se tenía nociones acerca de la fricción o rozamiento, y que tanto los romanos como los egipcios ponían mucha atención a ciertas propiedades de los suelos en la estabilidad de las cimentaciones. De hecho, los romanos eran conocidos por sus carreteras. Se decía que por donde pasaban las legiones construían caminos, carreteras y puentes, todo con el propósito de matar salvajes más eficientemente. Las calzadas romanas incluían puentes, túneles, viaductos y muchos otros trucos arquitectónicos y de ingeniería para crear una serie de monumentos impresionantes, pero muy prácticos que se extendían desde Portugal hasta Constantinopla. La primera y más famosa gran calzada romana fue la Vía Apia. Construida a partir del año 312 a.C. y con una extensión de 196 kilómetros, unía Roma con Capua y era conocida por los romanos como la Regina Viarum o Reina de los Caminos. Se hacía con una superficie de grava, a veces mezclada con cal, o, en los tramos más prestigiosos, como los cercanos a las ciudades, con bloques de piedra labrada de toba volcánica, adoquines o adoquines de basalto, sílice, o piedra caliza. Con la caída del Imperio Romano estos conocimientos se perdieron por la agitación social. Podrás llevar la civilización a los germanos, pero nunca los germanos a la civilización. Conforme nos acercamos a la época moderna, este desinterés en la mecánica de suelos se fue desvaneciendo con la creación de nuevas piezas de ingeniería como serían el Taj Mahal, en las afueras de la ciudad de Agra, India. Su construcción empezó en el año 1632 y fue terminada en 1650. Las pirámides en Mesoamérica que datan desde el 200 a.C. Y durante toda la Edad Media, pero no sería hasta el siglo XVIII que se empezarían a hacer grandes descubrimientos. En el año 1776, Charles Augustin de Coulomb señor Franz. se le acredita la primera contribución básica y científica en el cálculo de la estabilidad de muros de retención de tierras. En 1840 Jean-Victor Poncelet extendió la teoría de Coulomb, proporcionó un método gráfico para determinar la magnitud de la presión lateral de la tierra en las paredes de retención verticales e inclinadas con superficies poligonales arbitrariamente rotas. En 1882 Joseph Valentin Boussinesq propuso un método para analizar esfuerzos en un punto. Su círculo de Mohr, como se conoce comúnmente al método, es muy usado en resistencia de materiales y en suelos. En 1887 Osborne Reynolds demostró el fenómeno, sin ofender, de dilatancia en la arena. Los años comprendidos entre 1900 y 1925 constituyeron la época en que se engendró la mecánica de suelos, siendo los pioneros los ingenieros de la Comisión Sueca de Geotecnia de los Ferrocarriles Suecos, encabezada por el profesor Volmar Fellenius, a quien el gobierno sueco le encomendó estudiar las causas de las fallas de deslizamiento de tierra ocurridos en diferentes puntos de la red ferrocarrilera de la nación, así como buscar y presentar soluciones a los problemas detectados.
La investigación realizada por los ingenieros dirigida por Fellenius culminó en 1922 con la presentación de un informe sobre las fallas y de un procedimiento llamado método sueco para analizar la estabilidad o inestabilidad de taludes. La proposición de este método, llamado por algunos método de rebanadas, fue hecha por dos de los ingenieros de la comisión sueca. Los ingenieros en cuestión fueron K. Peterson y S. Ultin, quienes ya habían aplicado dicho método en algunas fallas en el puerto sueco de Göteborg, en el año 1916. Importantes contribuciones al desarrollo de la mecánica del suelo fueron realizadas por Carl Terzaghi, que, entre otras muchas cosas, ha descrito cómo hacer frente a la influencia de las presiones del agua intersticial en el comportamiento de los suelos. Este es un elemento esencial de la teoría de la mecánica del suelo. Errores en este aspecto a menudo conducen a grandes desastres, tales como los deslices cerca de Wesp, Aberfan, Gales, y el desastre de la presa Valle de Tetón. A partir de 1925 se inicia el desarrollo más significativo en esta rama de la ingeniería con la presentación de profesor Carl von Terzaghi, 1882-1963, de su libro Erdbaumechanik mecánica de suelos, en donde presenta una nueva filosofía relativa al suelo como material y muestra cómo tratar las propiedades mecánicas de los suelos y su comportamiento bajo diversas cargas y condiciones de humedad. En 1936 se celebró en Harvard la primera conferencia de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones o IMSFE. En 1948 se celebró la segunda conferencia de la IMSFE en Holanda. 1960 Bishop, Alpan, Tyson y Donald proporcionan pautas tempranas y resultados sobre los factores que controlan la resistencia de los suelos cohesivos parcialmente saturados. Esto impulsó los avances en el estudio del comportamiento de los suelos saturados en relación con la fuerza y la compresibilidad que influyen en la construcción de apoyos. En 1997 la INSFE cambia su nombre a ISMGE o Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.